pero tenemos una nota importante en esta jornada. Exactamente, porque la decisión de cerrar las escuelas o las clases presenciales hasta el 30 de abril es lo que está generando más ruido en esta discusión de la que estamos hablando, y por eso queríamos hablar en este caso con una de las representantes de SUTEBA, María Laura Torre, está conectada en este momento. María Laura, Agustina y Nacho, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, María Laura. Bueno, ¿qué opinión tienen sobre la decisión de cerrar la presencialidad de las escuelas hasta el 30 de abril? Bueno, que es una decisión en realidad que es temporal y focalizada por lo que desarrolló ahí el gobernador, pero lo primero que quiero decir es, y lo subrayo porque me parece que es lo que estamos viviendo todos, para poder enmarcar las decisiones que se toman y cómo nosotros los trabajadores y trabajadoras las recibimos. Anoche cuando escuchábamos las decisiones del presidente de la Nación, yo en lo personal no me canso de decir que me agarró una profunda tristeza porque puso en escena el presidente de la Nación la situación que se está viviendo en el mundo, pero también en nuestro país y en el caso nuestro la provincia de Buenos Aires. Porque enmarcar esta situación implica que no estamos exactamente igual que el 1 de enero o el 15 de enero. Hoy escuchaba al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e imaginaba ese discurso que encajaba quizás a mediados de enero de este año. Y la verdad estamos hablando de una situación donde en la propia provincia de Buenos Aires ayer tuvimos más de 13.000 contagios y estamos llegando a un pico que esperemos que con estas decisiones se pueda aplanar la curva, que es lo que dicen. Yo no entiendo mucho de esas cuestiones, pero sí entiendo de educación, y como entiendo de educación, no se está discutiendo educación en este momento, se está discutiendo y poniendo en escena una medida sanitaria, y desde ese lugar los trabajadores de la educación y las trabajadoras de la educación nos estamos parando. ¿Por qué? Porque ratificamos, y así lo hicimos, el lunes de esta semana en una reunión que solicitamos todos los sindicatos docentes y de auxiliares de la educación al ministro de Salud y a la directora general de Escuela, donde planteamos y coincidíamos que la verdad adentro de las instituciones educativas hay realmente un cuidado muy grande y un respeto y un cuidado por los protocolos con muchísima responsabilidad por parte de todo el personal. Protocolos que aparte fueron creados con mucho consenso el año pasado, conjuntamente con todos los sindicatos, con el Ministerio de Salud y la Dirección General de Escuela, que fue lo que posibilitó que el año pasado, por ejemplo, en la provincia hubiese casi unos 40 distritos con una presencialidad mínima. Y que es lo mismo que posibilitó esta presencialidad, que también es mínima, que no es exactamente igual a la que tuvimos en aquel marzo del 2020, la presencialidad que conocíamos. Estos protocolos fueron los que posibilitaron esto que nosotros decimos cuidado. Si en alguna escuela esto no sucedía, bueno, ahí estaban nuestros sindicatos justamente para que se cumplan esos protocolos que tenía que ver con el distanciamiento, las cuestiones sanitarias, el nombramiento del personal, la cuestión de infraestructura. Ahora llegamos a esta situación donde ratificamos que hay un número que uno puede pensar cómo también fue avanzando. Nosotros no le llamamos burbuja, en la provincia de Buenos Aires se llaman grupos. Cada vez, desde la semana pasada, vemos cómo fueron aumentando la cantidad de grupos o burbujas que empezaron a tener aislamiento. Claro, ¿Por sí, qué pasó esto? que fue porque se cumplen los protocolos. que fue ¿Que incrementando. contagiaban en la escuela? No. Ahora, la escuela no es una isla. Sí, La sí. escuela justamente no es una isla. Entonces, lo que rodeaba a la escuela impacta, obviamente, hacia adentro de la escuela. Por eso estamos no solamente ratificando y de acuerdo con las medidas que ha tomado el presidente de la Nación, sino también ratificando lo que recién acabo de escuchar del gobernador Kicillof, porque no se resuelve solamente con la medida de la presencialidad de las escuelas, sino que se resuelve con un paquete de medidas, y la escuela tiene que estar ahí adentro, con medidas que, vuelvo a decir, son temporales y focalizadas en el caso de la suspensión en realidad de la presencialidad. Lo que no está en debate es la suspensión la de continuidad de las clases, ¿no? por supuesto. María Laura, tenemos muchas preguntas, nos interesa saber mucho más, pero tenemos que actualizar los títulos. ¿Nos esperás? Dale, cómo no, sí, sí. Muchas gracias. María Laura Torre, SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. María Laura, gracias por esperarnos. Lo compartíamos recién en los títulos. Horacio Rodríguez Larreta va a ir a la justicia, va a hacer una presentación para volver a la presencialidad aquí en la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que vos sos de SUTEBA, que es un gremio de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, por supuesto, es una vida en conjunto que tenemos ambos distritos. ¿Qué mirada tenés sobre esa decisión? No, en principio, cuando lo escuchaba al
al señor Larreta, pensaba dos o tres cuestiones, ¿no? Primero que me parece que, vuelvo a decir, su discurso podía encajar en una realidad en el mes de enero. Sí. Pero lo que le faltó decir al señor Larreta es cuál es la realidad de estos casi 24.999 casos, cómo impacta en la ciudad de Buenos Aires, que es el epicentro, el AMBA en realidad es el epicentro hoy de los contagios, y entonces plantear lo que nosotros sabemos, que adentro de las escuelas, esto no sucede, pero de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, porque la verdad, en la ciudad de Buenos Aires ese protocolo no es exactamente igual al que estamos viviendo en la provincia. Entonces me parece que están politizando y tensando un debate que en realidad no corresponde a la propia realidad que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires viene desarrollando con respecto a educación. Yo creo que hace más de 13 años que gobiernan la ciudad y la mayoría de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, la mayoría, digo, casi el 70%, no elige la educación pública que gobierna el señor Larreta, elige la educación privada. O sea que algo de esa educación que defienden tanto, durante todo este periodo no lo han podido resolver para que sea una educación de excelencia, que es la que plantean. Pero aparte nosotros estas políticas las hemos vivido en la provincia de Buenos Aires de la mano de la señora María Eugenia Vidal. El desfinanciamiento que hemos tenido fue inmenso, pero voy a poner algo como ejemplo de la realidad que inventan en el relato, pero que después, en la vida real, esto no sucede. Nosotros teníamos un plan que se llamaba Conectar Igualdad, sí, en todo el país, que era un derecho, era una política pública que en el año 2016 el gobierno del señor Macri, del señor Larreta y de la señora Vidal desfinanció, conculcó ese derecho y lo tomó como una política de gobierno y no como un derecho de todos los niños, niñas y de todos los trabajadores. No era regalar solamente una computadora más o menos, no, era un plan integral que abarcaba la computadora, que abarcaba la internet y también la formación y capacitación. Si eso se hubiese continuado, estoy absolutamente convencida como docente que soy, que la pandemia nos hubiese encontrado en muchas mejores condiciones. ¿Hubiese resuelto todo? No, claro que no. Ahora hubiésemos estado en mejores condiciones. Esto es lo que no puede decir el señor Larreta con respecto a cómo invirtió en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando hoy lo escuchaba, plantear como si la escuela fuese algo inoloro, insípido y insaboro que está en una isla, sin tener en cuenta la cantidad de aumento que tuvo de una forma increíble la curva de crecimiento de los contagios, yo creo que lo que no están discutiendo, no solamente que no es educación, porque demostrado está que el 70% de la ciudad elige no la educación que ellos dan, sino la educación privada, sino que aparte lo que no está discutiendo justamente es una decisión que tiene absolutamente un carácter sanitario. Por eso nosotros María nos Laura, paramos sí, en la defensa absoluta de las medidas sanitarias. Si quieren discutir de educación, bienvenidos sean. Qué suerte que ahora el señor Larreta quiere discutir educación. Qué suerte que a algunos que he visto también se les ocurre discutir educación. Estamos dispuestos a todos los docentes. Aparte trabajamos de eso. O sea que bienvenidos sean los debates. María Laura, y este debate que me parece que no termina de zanjarse, ¿no? La presencialidad, ¿contagia o no contagia? Digamos, en definitiva, lo que ocurre adentro de las aulas. ¿O no ese es el problema y se trata de todo lo que está alrededor y por eso hay que cerrar las escuelas? ¿Ustedes qué mirada tienen? ¿Qué explicación dan concretamente a esto que se menea permanentemente? Los expertos dicen que no. Carla Bisotti había dicho que la presencialidad no era riesgosa. Nicolás Trota dijo lo mismo. Luego el presidente toma otra medida. ¿Cómo es? Bueno, igual hay que ir viendo tanto a lo que fue diciendo la ministra de Salud y el ministro de Educación en proceso, ¿no? Porque los fui escuchando durante, digamos, estos últimos días, casi minuto a minuto, cómo iban transformando, digamos, lo que iban diciendo. Mirada. Pero la presencialidad por sí sola no enferma. El tema es cómo y en qué contexto se da la presencialidad. Entonces, cuando uno ve, y ahora sí voy a hablar de la provincia de Buenos Aires, sí, que esa presencialidad al ingresar a la institución es cuidada, y cuidado implica con el respeto absoluto de los protocolos, hace que en ese lugar
no se dé el contagio, que esto no quiere decir que a ese lugar ingresen los contagios. Y entonces, y acá también ponemos la responsabilidad no solamente del presidente de la Nación, de los gobernadores, gobernadoras, sino también en el caso de la provincia de Buenos Aires, de los intendentes y las intendentas, que también tienen que acompañar. Nosotros lo primero que decimos es la presencialidad en la escuela es, pero irreemplazable. No solamente que lo sabemos, lo decimos, lo ratificamos y estamos aparte convencidos que esto es así. Ahora, cuando uno ingresa a la escuela, eso que rodea la escuela también viene con muchos contagios. Por eso yo te decía que muchos de estos grupos o burbujas que le llaman tuvieron que estar empezando a aislarse por esta situación. Cuando abrimos la puerta de la escuela, bueno, ahí teníamos que ver lo que sucedía. Claro. Las plazas abarrotadas, prendíamos la tele y los shopping abarrotados, la situación de las propias calles con un montón de gente, la situación del transporte, porque bueno, lo vuelvo a decir, nadie llega a la escuela en un plato volador. Claro. Ningún trabajador, ninguna trabajadora, ningún alumno. Entonces el desplazamiento en los colectivos, en el servicio público, yo digo colectivos porque, bueno, subte no tenemos en la provincia de Buenos Aires, pero la verdad no es que no se cumplen los protocolos solamente, es que no alcanzan las unidades. María Laura. Entonces, todo eso rodea la escuela. María Laura, te hago una pregunta específicamente por la más pedagógica en este sentido, porque también esto de garantizar la presencialidad estaba relacionado con este proceso de revinculación que estaban haciendo los chicos y las chicas después de un año de tener clases virtuales. ¿Crees que estos 15 días de parate puede llegar a afectar esa revinculación? Mira, en principio uno tiene que hacer una evaluación muy profunda de lo que sucedió el año pasado, porque el año pasado nosotros veníamos y sabíamos que veníamos de una situación con una profunda desigualdad, que la pandemia lo que hizo fue profundizarla, y entonces la verdad esta situación de pandemia fue muy difícil. Y un grupo de alumnas y alumnas, es más, el gobierno de la provincia de Buenos Aires tuvo un programa que se llamó ATR, que era de ir a buscarlos a la casa para ir a buscarlos con docentes, donde fue un programa muy interesante, que en realidad vamos a poder evaluarlo recién este año, justamente para atraer a estos alumnos y a estas alumnas para poder volver a tener un inicio de revinculación con la educación. Que sabemos que aparte no fue solamente el tener o no tener, que aparte no es un tema menor, y también lo vamos a subrayar, lo voy a decir al final, no tener o tener un celular o una computadora, no, era un poquito mucho más profundo que esa situación. La verdad, yo creo que estos 15 días, al ser una medida acotada, temporal y focalizada, no deberían profundizar exactamente esto. Bien. De acá surge la responsabilidad que tenemos nosotros como trabajadores, como trabajadoras, más la responsabilidad que tiene el Estado en garantizar esto, ¿no? Y quiero subrayar esto. Nosotros lo estamos también pidiendo al Ministerio de Educación a nivel nacional, que es el tema de la virtualidad llegó para quedarse. Esto no estoy hablando de virtualidad versus presencialidad. Estoy hablando como herramientas. Creo que esto es algo que es un debate global y que también tenemos que tener como un derecho. La Internet tiene que ser universal, la posibilidad que todos los alumnos y las alumnas y los docentes tengamos una computadora también, y la capacitación y la formación. Es inevitable que esto suceda y para esto hay que invertir en educación, y este es un costado muy, pero muy importante que ya lo está planteando obviamente nuestra organización nacional, que es la CT. Muchísimas gracias, María Laura. Perdóname una cosita también. Sí. Y lo más importante también es la continuidad del plan de vacunación. Sí, porque en la provincia de Buenos Aires también ahí nosotros, hoy el gobernador decía que está el 50%, la vez pasada nos dijeron un poco más del 50% de docentes y de auxiliares de la educación vacunados. Estamos convencidos que esta campaña tiene que seguir, una campaña que la verdad fue muy bien organizada, con muchísimo cuidado. Pero cuando la verdad hoy escuchaba al jefe de gobierno plantear la situación con el tema de las vacunas, pareciera que esto le está pasando solamente a la República Argentina, cuando en realidad la situación de conseguir las vacunas es realmente un tema mundial, y estamos dentro de los pocos países, qué terrible lo que estoy diciendo, ¿no? Estamos dentro de los pocos países que tenemos el acceso con dificultades a la vacuna. Entonces hay que ser un poco más solidario y aparte pensar que no hay libertades individuales, sino que hay libertades que se construyen colectivamente. Y tenemos que pensar que aparte de los infectados que hay, estamos perdiendo vidas, amigos, familiares y compañeros. Así que un poco de respeto les pedimos a los que tienen que estar a la altura de estas circunstancias.
Muchísimas gracias, María Laura. Ustedes. Secretaria